Bienvenidos a el cuarto episodio de La Ruta de la Ballena. En este caso vamos a hablar de algunas películas de 1928. Puede que se extienda apenas un poco más el podcast de hoy, porque también vi una película del 27 que me había quedado pendiente, la miré y la quiero comentar también. Pero primero vamos a empezar por el año 28 con una película que debo decir supuestamente es de terror. A mí no me generó ningún terror, de hecho me causó gracia, pero por supuesto es fácil hablar con el diario del lunes. Ya pasaron muchísimos años y algo del pasado que lo ves ahora lo podés ver con otros ojos. Quizás en aquel momento causó un impacto terrorífico en la gente. Es una película que se llama El hombre que ríe y tiene su punto predecesor, digamos, en películas como El jorobado de Notre Dame, de 1923, que, por lo que tengo entendido, a partir de esa película, del jorobado de Notre Dame, la Universal decidió empezar a explotar esa combinación ganadora, ¿no? ¿Qué sería esa combinación ganadora? Bueno, películas de época basadas en libros conocidos, pero dándole un toque más oscuro, más tétrico. Y lo que tenían en común también era que muchas de estas películas, tipo El jorobado de Notre Dame, como muchas otras, eran protagonizadas por Lon Chaney, que si se acuerdan, si alguien escuchó el programa anterior, lo mencioné también en otras películas en el programa anterior. Lon Chaney era como un prototípico papel de personaje atormentado, apariencia inquietante. Bueno, la continuación lógica para una película como El jorobado de Notre Dame, ¿cuál fue? Ir a lo seguro y proponer otra adaptación de otra novela que sirviera para hacer una película del mismo estilo tétrico o turbio que había resultado ser El jorobado de Notre Dame. Y por supuesto el papel lo tenía que interpretar Lon Chaney. Esa película iba a ser El hombre que ríe. Pero ¿qué pasa? En un primer momento la propuesta inicialmente no dio frutos porque había problemas para conseguir los derechos de la obra, o sea, de la novela. Así que el estudio decidió apostar por otra película que fue El fantasma de la ópera, una película que la comenté en el primero de estos podcasts. El fantasma de la ópera de 1925 había sido dirigida por Rupert Julian y la película partía en este caso de la novela de Gaston Leroux y tuvo tanto éxito esa película que terminó convirtiéndose en el papel más emblemático de Lon Chaney, precisamente. Pero cuando poco tiempo después el estudio por fin adquiere los derechos de la novela del hombre que ríe, Chaney ya estaba en otro mambo, en otra cosa, el tipo estaba embarcado en otros proyectos, así que tuvieron que seguir adelante sin él. Y se contrataron a varios actores, entre los cuales destacaba Conrad Bay. Vos me vas a decir, ¿quién carajo era Conrad Bay? Bueno, Conrad Bay era un alemán que había hecho varias películas mudas, protagonizándolas casi siempre, y fue la mejor opción como para interpretar al hombre que ríe en esta película. También se había hablado de otros actores, entre los cuales se encontraba Ivan Moshoukine. ¿Quién era Ivan Moshoukine? Bueno, otro actor también famoso de la época que había participado en varias películas, pero que no tenía la misma talla. Así que finalmente se fue probando con diversos actores, todo para ver quién era capaz de afrontar un papel tan difícil como este. Y la película que en principio iba a ser El hombre que ríe se terminó cancelando nuevamente y hicieron otra película bastante similar llamada Surrender. Surrender no la pude ver, jamás no la encontré, pero ¿qué pasa? Después de un determinado tiempo empieza ya a gestarse otra vez la idea de hacer El hombre que ríe. En su momento, Universal planteó que
El hombre que ríe, como una de las producciones más ambiciosas y prestigiosas que jamás hubieran hecho, tenía que tener un presupuesto superior al de $1 millón, cosa que era muy elevada para la época y muy por encima de lo que solían gastar en películas. Uno de los pocos precedentes que hay de un gasto tan grande para una película es justamente un filme que se llama Esposas Frívolas, el nombre real es Foolish Wives, de 1922, de Erich von Stroheim, que era otro alemán, que lo pronuncié para el orto, pero no importa, era otro alemán que sabía mucho de cine. Este era el único caso serio que hay como precedente de que se hubiera gastado tanta guita para hacer una película en la historia del cine mudo. Se buscaron directores interesados, no aparecía ninguno, y buscaron a Paul Leni, que era uno de los mejores actores del mundo en ese momento, y también a quien mencioné antes, a Conrad Veidt, alemán, él, que consideraban que era un tipo que le podía dar cierto espíritu oscuro a la película, que era lo que estaban buscando. Así que todos los involucrados en el proyecto se metieron de lleno a darle vida a esta obra que se llama El hombre que ríe. Por más que vos tengas un equipazo y juntés a los mejores jugadores, no sabes si vas a ganar o no. Pasó muchas veces en la historia del cine, del deporte, de la música, de cualquier forma deportiva, artística y cualquier otra índole, hasta en un trabajo. Si vos podés tener a los mejores ingenieros y capaz que no resuelven un carajo y se la pasan tomando café los ingenieros, bueno. Esto es lo mismo. La selección argentina del 98, de Francia 98, ¿era un equipazo? Sí, por nombre sí. ¿Y qué pasó? Quedó afuera, ni siquiera llegó a semifinales. Entonces, que vos tengas un equipazo no te garantiza que el resultado final vaya a ser el esperado. Y yo creo que podría haber pasado tranquilamente con El hombre que ríe. ¿Por qué? Porque se dice que había muchos problemas internos entre los protagonistas de darle vida a esta obra. Y sin embargo, no sucedió que hayan fracasado. Afortunadamente no es el caso del hombre que ríe, que hayan formado un equipazo y haya fracasado. Pero podría haber pasado. Entonces, con esto te das cuenta que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. La idea de generar una película ambientada en el siglo XVII con estilo gótico, para Paul Leni, le resultaba brillante al tipo, quedó fascinado. Leni, que había empezado en el cine encargado de la dirección artística y había demostrado, digamos, su obra más famosa, que era El hombre de las figuras de cera, cuyo nombre real, no anda a chequearlo a la concha de tu hermana, pero el nombre que recibió en Latinoamérica era El hombre de las figuras de cera, película que salió en 1924 y ya venía con esa onda oscura, tétrica, perturbadora, que después supo explotar mucho más en El hombre que ríe. Así que para él la puesta en escena tenía que reflejar los sentimientos y la forma de ser de los personajes, y si bien en El hombre que ríe no optó por llevar al pie de la letra esto, puntualmente se intuye la forma de pensar que quiere demostrar. Para la vista, para lo que es la visión, la película está bien. Hay una sobreabundancia igual de recursos visuales, pero eso es típico de finales de la década del 20. Y más en el cine mudo, ¿no? Pero hay como un trabajo de ambientación que se nota que está bien hecho, bien elaborado. De hecho, Leni se permite incluso en algunos momentos levemente experimentar con detalles de su etapa alemana, digamos. Eh, Lamentablemente no puedo mostrar imágenes, pero hay un plano de una escena, que es la escena inicial en realidad, la de la nieve, que la recomiendo porque es perfecto. Por otro lado, partiendo del hecho de que estamos ante una adaptación hollywoodense, la versión que vemos en pantalla es bastante fiel a la original, a la novela. No nombré al autor de la novela, lo estoy nombrando ahora, se llama Víctor Hugo, quien había escrito la novela El hombre que ríe.
Y es sorprendentemente fiel la película con el libro. ¿Qué pasa? Yo el libro no lo leí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en todas las reseñas que encontré se dice que es un calco de la historia de la novela. Algo que no suele pasar. Muchas veces cuando hacen una película sobre una novela, sobre un libro, se alejan bastante del concepto. Bueno, la novela yo no la leí, pero por lo que veo, aparentemente es un fiel reflejo de la misma sin meter un bocado de más, sin quitar cosas importantes. Es básicamente lo mismo. Eh, Se dice que capta el espíritu que se demuestra en la novela, se dice que la película lo capta, entonces al ver la película sin haber leído el libro te das cuenta de que también el libro debe ser muy bueno. El libro igual, por lo que estuve viendo, tiene un montón de críticas también, cosa que con la película no ocurre, no me pregunten por qué, quizás porque la gente prefiere una película a un libro muchas veces, o quizás era así en esa época, no lo sabría decir. Pero dentro de todo, eh, pasó a la historia como una película de las más taquilleras y de las más exitosas. Hay dos aspectos que creo que la película por ahí se va un poquito por las ramas. Pero si también esto está en la novela, bueno, no pasa nada. El primero es que en el discurso del protagonista en la Cámara de los Lores, es como que se está centrando más en lo injusto que es que lo obliguen a él mismo a contraer un matrimonio de compromiso antes que denunciar las injusticias sociales. Y en Hollywood tengamos en cuenta que es más importante el amor, digamos, que denunciar dichas injusticias. El segundo ejemplo es obviamente el final, que quienes hayan visto la película van a entender que ningún estudio de Hollywood hoy en día haría un final como ese. No lo quiero spoilear para quien no vio la película, por más que hayan pasado muchísimos años. Y si hay que señalar virtudes de la película, las virtudes más remarcables, no puedo dejar de mencionar a Conrad Veidt, que sencillamente hizo un papel espectacular. Y se nota además que estaba pensado para Lon Chaney ese papel. Lo meritorio de Bale es que, aunque es obvio que está en un papel que era para otro actor, logra que no parezca inadecuado, digamos. Logra que el papel sea para él. Algo tan complejo que resulta eh, maravilloso porque el tipo resulta muy expresivo con el personaje, que si bien, como dije al principio, lo ves hoy en día y te recontra cagás de risa, no te da miedo, te reís de lo ridículo que estás viendo en pantalla, pero es soberbio lo que hace el tipo. Y eso, por supuesto, vale la pena destacar. Por último, merece la pena mencionar que la película se produce en una época donde el cine sonoro ya estaba comenzando a expandirse, y aunque es una película muda, se estrenó con una banda sonora sincronizada con la película, algo que pasaba en muchas transmisiones, o sea, las películas se transmitían en el cine y había una banda en vivo tocando música mientras la gente veía la película. La banda, generalmente la orquesta, estaba detrás de unas cortinas y iban musicalizando la película de principio a fin. Así que para mí no es una obra maestra, digamos, pero es una película que ejemplifica las virtudes que se le podía sacar al cine mudo. Después, leyendo un poco, encontré por ahí que en su momento no fue muy bien recibida de entrada, sino que su éxito vino después, que se terminó convirtiendo en un clásico del cine mudo, por esa combinación, ¿no?, de melodrama con escenas de acción y bueno, todo el desenlace que culmina con ese final, que a mí no me gusta el final, ya lo dije recién, pero el resto me parece que está muy bien. También hay algunas influencias, creo, con el personaje, con el Guasón o el Joker de Batman. Hay que tener en cuenta que Batman es anterior a esta película, ya existía la historieta de Batman, ya existía el Guasón, y
noto cierta influencia ahí. Así que acabo de decir una burrada, me parece, porque la película es de 1928, entonces fue antes del Guasón. Ahí va, el Guasón entonces tomó influencia, seguramente, de esta película. Fue justamente al revés. Primero existió esta película y después existió el Guasón, así que bueno, seguramente una cosa haya influenciado a la otra. Bueno, ahora paso a la segunda película del mismo año, de 1928, y con un nombre parecido al anterior. Esta se llama Ríe, payaso ríe, protagonizada, ahora sí, por el gran Lon Chaney. No le daba 2 mangos a la película y le terminé dando 3. ¿De qué se trata esta película? El personaje de Tito es un payaso, protagonista de esta película, interpretado por Lon Chaney. Es un simpático payasito que alegra las monótonas vidas de los habitantes de pequeñas aldeas italianas. Y el tipo nada, se desplaza en su alegre andar con Simón. Simón es un acordeonista y comparsa de Tito. Y bueno, los dos tienen un espectáculo de payasos, muy apañados los dos en el vestuario, la escenografía, en el que Tito se puede llegar a lucir. Al inicio de la película, Tito se encuentra con una nena que está abandonada a orillas de un río y decide quedársela. Es una nena que obviamente es una beba. Decide quedársela a pesar de la queja de Simón, que le dice, no, pará, no te puedes hacer cargo de una nena que no sabemos nada, hay que hablar con la policía, hay que hacer algo. Bueno, Tito no le da ni bola. Y lo termina convenciendo a Simón de su decisión cuando le dice que la bautizó como Simoneta a la nena esta, en honor y homenaje a Simón, a su amigo, a su compañero, le puso Simoneta. Entonces Simón, al ver eso, dice, bueno, no le voy a pinchar el globo. Se conmueve el amigo Simón. Esto es como la apertura de la película, la introducción, tras lo cual te muestran que pasaron varios años y Simoneta ya es una joven bastante grande, debe tener unos 15 o 16 años, y es una excelente bailarina. Está a punto de hacer su estreno en la pista junto a Tito y a Simón, que ahora trabajan en un circo con diferentes atracciones, cosa que antes no tenían, por lo cual se da a entender que crecieron muchísimo a nivel laboral, ¿no? Y mejoraron. El circo que tiene este payaso y Simón, Tito y Simón, está instalado cerca de la finca de un conde, que el conde se llama Luigi Ravelli. Y Simonetta, que se mete ahí a buscar una rosa para ponérsela en el pelo la noche de su estreno, de su debut, se enreda con los alambres de la cerca de ese lugar y hay como una especie de telaraña que, que bueno, hacen que la pendeja esta quede atrapada ahí. Así que esta situación es como que le produce un ataque de risa al conde a Luigi, un ataque de risa que ya se convierte en alevoso y que va a necesitar tratamiento médico porque el tipo está desencajado con lo que acaba de ver. Simón, ¿qué pasa con Simón? Simón no está de acuerdo en que Simonetta se sume a los actos circenses, así que los abandona. Dice, mira, yo hasta acá llegué, no quiero saber más nada. Entonces Tito se percata de que lo que tiene ante sus ojos es una mujer, digamos, es un instante de gloria, de una alegría rota por la excepcional interpretación de Lon Chaney haciendo de payaso. ¿Y qué hace Tito? Se adentra en una profunda depresión porque va a necesitar cuidados médicos. Curiosamente los dos acuden al mismo doctor y son dos polos opuestos de la misma enfermedad. El amor, principalmente, que es lo que a cada uno los aqueja en cierta manera, ¿no?
Y la mujer que puede curar sus males es la misma que está a punto de aparecer por la puerta. Si hasta acá no te parece turbio lo que te estoy contando, entonces no conoces la turbiedad. Porque técnicamente es su hija adoptiva, señor. El payaso, este magnífico papel que interpretó Chani, es en cierto modo el padre adoptivo de Simonetta, es que la bautizó. Entonces es casi incestuoso el sentimiento que este tipo tiene hacia su hija adoptiva porque la empieza a ver como una mujer. Y Simonetta, que tiene que elegir entre las galanterías del conde, que también la quiere conquistar, o las payasadas de Flick, que es el nuevo nombre artístico de Tito, de su padre adoptivo. Y Tito, este hijo de remil puta, porque no se lo puede definir de otra manera, es el que tiene la elección más difícil, reír o llorar. Así que con cara de alegría por dentro, pero con el alma rota, el tipo sigue adelante con su función, rematándola con un excelente número en el que desciende a gran velocidad por un cable, manteniéndose en equilibrio, sobre la cabeza de una especie de patín además. Y Tito y Simón tienen un último ensayo. Tito está completamente desbordado de celos, porque no, o sea, está viendo que Simonetta está enloquecida con el conde. Entonces este payaso, hijo de puta de Tito, siente que la está perdiendo. Eh, Él no, simplemente no quiere aceptar la realidad. Es un viejo choto, la ama, y lo anuncia aparte, lo dice, mientras, entre carcajadas de locura, lo dice varias veces. Eh, También dice que se siente cerca de la muerte. Entonces esta combinación mortal hace que su cabeza se dispare para un costado de interés sexual por su hija adoptiva. Algo repulsivo completamente. Y, y Simonetta obviamente no quiere saber nada con él, porque lo trata como una hija trata a su padre. Pero es tan perverso todo este trasfondo que el payaso no lo ve de esa manera. Y bueno, con diferentes variantes, la imagen de payaso triste se vino repitiendo en la historia del cine. Pero esta película puntualmente, el payaso triste está atormentado por un amor incestuoso, un amor peor que prohibido, es algo imposible, es algo enfermo, algo perverso. Y gracias a Dios que no es la hija posta, porque si no sería todavía más perverso. Me puse a buscar a ver si había películas así de turbias anteriores a esta. Encontré una que se llama Merry Go Round, y en la traducción se llama Los amores de un príncipe, de 1923, y adivinen de quién. Sí, de otro alemán, a quien mencioné antes, Erich von Stroheim. Eh, y nada, es una película que no tiene... Supuestamente era similar a esta, pero me encontré con otra cosa, no era tan enferma como esta. Vi un rato igual, ¿no? No la vi toda, vi la mitad de esa película y me quedé dormido, esa es la verdad. Eh, pero no llega a la turbidez que llega Ríe, payaso ríe. Así que, si tengo que decir algo de esta película, me resultó incómoda, me pareció de mal gusto por momentos. He visto películas 10.000 veces más turbias que esto, lo aclaro, pero quizás el hecho de que sea una película muda eh, me bloqueó como para decir, bueno, me voy a permitir disfrutar la película. No lo pude hacer, no me gustó, me incomodó la actitud pajera del payaso. Porque esa actitud la tuviera con cualquier mina, está todo bien, de última es un payaso pajero. Pero con tu propia hija, hijo de puta, vos la adoptaste, vos la alimentaste, la viste crecer. No me gusta. Es como una imagen que permanece a lo largo de toda la película, esa cosa incómoda, ¿no? Y lo más incómodo es que el entorno ficticio, por supuesto, de los personajes y todo, es como que lo acepta con naturalidad, como que está
está todo bien, digamos. Como que está todo bien que el payaso sienta esa atracción hacia su propia hija. Eh, ¿Qué más puedo agregar de esto? Mucho más no hay. Es simplemente una película nefasta. Bien, para ir cerrando con las películas de 1928, antes de hablar sobre la última que es de otro año, voy a hablar de la caída de la casa Usher. Hay varias adaptaciones de, de esta obra, incluso salió una serie hace poco tiempo en Netflix sobre lo mismo. Yo creo que la primera película que vi de estas adaptaciones es una de 1964, si no me equivoco, y en su momento me gustó, me pareció muy buena, pero leyendo un poco me enteré que había una adaptación más vieja incluso, que es esta de la que voy a hablar. Esta versión de la película de la caída de la casa Usher de 1928 es obra de Jane Epstein, un cineasta francés que estaba bastante vinculado a los movimientos intelectuales y de vanguardia, algo olvidado hoy en día, pero bueno, con algunas obras muy apreciables como esta. La película no se basa únicamente en la historia que toma el título, sino que combina elementos de otros muchos relatos de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque fue Edgar Allan Poe el que escribió la obra conocida como La caída de la casa Usher. De ahí nacen todas las películas en base a este texto, ¿no? Seguramente para compensar lo que está escrito en el texto, se combinan muchos elementos de otras obras de Poe, justamente para alargar quizás eh, el concepto del filme. Así que para ir empezando a hablar un poco de esto, primero voy a hablar de lo que más me llama la atención de esta versión. Es el estilo de realización que el francés Epstein hace, notablemente influenciado, creo yo, por otros como Abel Gance, por ejemplo, o mismo por el cine soviético de vanguardia, al menos en lo que respecta al montaje, ¿no? Epstein no tiene drama, el tipo en explotar sin ningún temor recursos que son, por lo menos para esa época, muy poco habituales, como ralentizados, ¿no? Como sobreimpresiones, primeros planos muy cerrados, algo que raramente vi en alguna otra película, aparte de todas las metáforas visuales. Resulta bastante inevitable preguntarse hasta qué punto todos esos recursos son justificados o si son solamente alardes técnicos, qué sé yo, hechos para impresionar. La verdad que no lo sé, pero sea como sea, salió bien. Salió bastante bien. Y creo que se justifica completamente todo lo que se ve en pantalla porque es algo que está bien hecho. Si vos me preguntás, ¿te gusta más esta versión que la de la década del 60? Te digo que no. Te digo que no porque la década del 60 es una película mucho más completa para mí y más mejor interpretada, qué sé yo, hablada, hay un montón de cosas. Pero vamos a detenernos un toque en un aspecto que es que Epstein consigue igual algunos momentos, digamos, casi surreales, ¿no? De belleza poética, sugestiva, y se nota mucho el gusto que él tiene por la sobreimpresión, y eso queda patente, especialmente cuando Madeline, el personaje de Madeline Usher, fallece, cuando transportan el ataúd de ella con el velo blanco, manteniéndose como esa esencia irreal. Epstein es como que se recrea en imágenes del paisaje, los combina con primeros planos de la cara triste de Roderick Usher, el ataúd con velas, dándole como un toque místico, fúnebre a la ceremonia. Eso está muy bueno. Y después cuando depositan el ataúd en la cripta, que Roderick no quiere que le claven la tapa, y lo corren a un lado, le dicen no rompa los huevos, y ante la impotente mirada de él, que observa horrorizado el proceso, eh, como que está comprobando que definitivamente su amada se está muriendo, se murió, mejor dicho, y ya no va a volver, ya está muerta. Bueno, esta escena
es de una fuerza sobrecogedora mal. Y de las que más se quedan quizás en la mente de quien la vea, por lo menos a mí me pasó eso, gracias a la forma de cómo que Epstein la encara. Es violento, rápido, el montaje pone énfasis en la acción, ¿viste? Con una serie de planos contrapicados que hacen que los golpes de martillo es como que adquieran más fuerza todavía. Así que te genera finalmente esa sensación de pesadilla. Y aparte es uno de los momentos más importantes de la película, no es una escena cualquiera. Después hay recursos similares en el resto de la obra que te van adentrando en el proceso de locura por el cual Roderick está atravesando con unos primeros planos tan cerrados de su cara que resultan hasta chocantes. Y todo eso combinado con imágenes distorsionadas de algunos elementos de la mansión. O sea, en todo momento se nota que es un director muy preocupado por la imagen, en intentar transmitir todo lo que puede visualmente. Hay una escena bastante poética en que Roderick, por ejemplo, toca una melodía con una guitarra y se muestran los planos muy buenos de los paisajes. Te transmite como una impresión visual de que eso que no podemos escuchar al ser una película muda, aún así lo escuchás en cierto modo. Es un recurso inteligente y para la vista me sorprendió bastante. En lo que al relato en sí se refiere, Epstein tomó los elementos esenciales del texto y se permitió un par de licencias. Bueno, en primer lugar, dato fundamental, convierte a los hermanos del relato en un matrimonio. Ya a partir de ahí eh, cambia todo de ahí en adelante. Pero con esto también se deshace de cualquier leve indicio de incesto que figuraba en el texto de Poe, en el original. Y de forma mucho menos justificada también cambia levemente, hay que decirlo, cambia al final, haciendo que la pareja de amantes se salven cuando la mansión se destruye. Es una concesión bastante rara teniendo en cuenta que se trata de una película experimental, donde no hay necesidad de evitar un final trágico que aparte es el que correspondía. Dejando de lado eso, resulta bastante fiel, o sea, en contenido y espíritu, bastante fiel al relato de Edgar Allan Poe. Y, y nada, es la historia de Madeline muriéndose a cada nueva pincelada de su esposo, en este caso. Eh, no voy a hablar ahora de la versión de 1963 porque no corresponde, o la del 64, no me acuerdo. Cuando lleguemos a ese momento hablaré de esa película, que para mí es mejor que esta, y sin embargo esta es muy buena. Las dos películas de las que hablé antes, que fueron El hombre que ríe y Ríe, payaso ríe, me las paso por el orto, no las recomiendo a ninguna de las dos, pero esta tercera de la que les estoy hablando, sí. Véanla si tienen ganas, si tienen tiempo y si quieren ver una buena película de cine mudo, vean La caída de la casa Usher. Ahora ya para cerrar el podcast de hoy, les dije que me había quedado pendiente una película del 1927. No es que me quedó pendiente realmente, sino que la descubrí después de haber grabado el podcast anterior. Y la vi solamente por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? Todd Browning, de quien ya hablé en el podcast anterior, y Lon Chaney, de quien hablé en el anterior y en este. Bueno, ellos dos estuvieron involucrados en una película que se llama Garras Humanas. La busqué, la encontré, la vi anoche, tranquilo, y es una película que reúne las características definitorias tanto del director como del actor. La trama se centra en el mundo del circo, una vez más, ¿no? Y tiene como protagonista un outsider, un freak, un personaje que escapa de lo normal. Y por supuesto el personaje de Lon Chaney que le permite exhibir esas interpretaciones que también se le dan al personaje. Personajes torturados, abocados a una situación límite, ¿no? Ambientada en un circo de gitanos en España, el trasfondo
lo más básico de lo que se trata la película es un triángulo amoroso entre no me acuerdo ahora el nombre del personaje, pero bueno, entre un personaje del circo, que es Manco, la hermosa Nanom, interpretada por una muy joven Joan Crawford, que después apareció en otros filmes de renombre, y el forzudo del circo, que creo que se llamaba Malabar o algo así. Eh, bueno, no me acuerdo. Creo que, no sé, no me quedó claro durante la película si se llamaba Malabar o si era el que hacía malabares, porque me parece que es esto último lo que este personaje hacía, y me parece que yo interpreté que el nombre era Malabar, pero en realidad no, es simplemente que hacía malabares y nunca dicen el nombre del tipo. El personaje que interpreta Lon Chaney no es este que hace malabares, sino el hombre que le faltan los dos brazos, el manco, que tiene un peligroso número donde lanza cuchillos con los pies. El tipo de los malabares, al que le vamos a decir Malabar, para no confundir, está perdidamente enamorado de Nanom, al igual que el manco. Pero Nanom es media forra, la hija de puta, porque es como que siente una repulsión instantánea hacia estos tipos. A uno porque le faltan los dos brazos, seguramente, y al otro no sé por qué, porque es desagradable, qué sé yo, pero la mina no quiere saber nada con que la toquen, mucho menos con tenerlo cerca. Y sin embargo, empieza a generar en un cierto punto una relación de cierta amistad con el manco. Este, y la conclusión, que me pareció una pelotudez muy grande, es que finalmente resultó ser que el manco en realidad sí tenía brazos, pero se hacía pasar por manco con la ayuda de un enano que encima es rengo, pobre. Y, y bueno, después hay un trasfondo como que estaban haciendo esta tramoya porque al tipo lo buscaba la policía, entonces para huir de la policía se hace pasar por otra persona. Una estupidez muy tirada de los pelos que no llegué a entender del todo, pero paradójicamente Nano, que al principio había rechazado al manco y después empezó a verlo con otros ojos, paradójicamente cuando descubre que sí tiene brazos, lo deja de amar. Es como que le dice, me mentiste. Entonces andate a la concha de tu madre. Bueno, no le dice eso, pero más o menos sí, se lo da a entender. Y el tipo se queda sin su amor, digamos. Tiene sus brazos, pero no tiene a la mujer que amaba. Eso es básicamente la película con la que quería cerrar, porque si bien esperaba que fuese una película espectacular, o por lo menos una buena película y entretenida para mirar tomándose un cafecito antes de irse a dormir, no resultó ser eso, resultó ser una verga de inicio a fin y me arrepiento de haberla visto, pensé que estaba buena solamente por tener a Todd Browning y a Chani y me equivoqué. Pero bueno, espero para la próxima no equivocarme tanto y traer películas como La Gente. Les mando un abrazo grande, gracias por escuchar y nos escuchamos de vuelta en el próximo podcast de La Ruta de la Ballena.